Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 3 de junio de 2026 y estos son nuestros titulares. En un discurso al Dicasterio para la Evangelización, el Papa ha pedido no rebajar las exigencias del Evangelio, pensando que así se atraerá más fácilmente a los fieles. El Papa ha exhortado a los sacerdotes a que sean fieles al ritual a la hora de celebrar los sacramentos, especialmente la Santa Misa, para evitar abusos litúrgicos. El cardenal Müller ha vuelto a rechazar los argumentos de los lefebrianos para ordenar obispos sin permiso del Papa y propone para ellos una prelatura personal. El cardenal alemán Kasper ha reprochado a los líderes religiosos y laicos alemanes que se sigan creyendo el centro del mundo cuando están en una profunda crisis. El dictador nicaragüense Ortega ha ordenado grabar todas las homilías que se pronuncien en el país para ver si algún sacerdote dice algo que esté contra el gobierno. Las rebajas en las exigencias que plantea el Evangelio no son el camino correcto para evangelizar, ha dicho el Papa en un discurso al Dicasterio para la Evangelización. León XIV ha llamado a los responsables del Dicasterio para la Evangelización a promover una misión cristocéntrica, rechazando cualquier tentación de suavizar las exigencias del Evangelio. En su discurso, el Papa advirtió de la indiferencia religiosa generalizada que se extiende por Occidente, impulsada por una cultura tecnológica que reduce el mensaje cristiano a una opinión entre tantas. El Santo Padre constató que la Iglesia no puede ignorar la magnitud de la crisis espiritual contemporánea. No podemos subestimar que, sobre todo en los países de Occidente, la crisis de la fe, junto con otros factores socioculturales, ha dado lugar a una indiferencia religiosa generalizada. A muchos, la fe les parece que ya no es relevante para su vida. El peligro más profundo, advirtió, es la pérdida del impulso hacia lo que hay de más propiamente humano, es decir, la búsqueda del sentido. Es un contexto en que las grandes cuestiones existenciales quedan sin respuesta, mientras se extiende una cultura tecnológica que debería satisfacer todas las necesidades. En las sociedades hipermediáticas y consumistas, añadió, todo mensaje corre el riesgo de ser percibido como una opinión entre tantas otras, porque ese clima cultural reduce la capacidad de aprender con paciencia y de recorrer con esfuerzo un camino de búsqueda personal de la verdad. Frente a este panorama, León XIV propuso como instrumento central la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, señalando que tal como indicó en una carta a los cardenales del 12 de abril de 2026, este documento no se limita a introducir nuevos contenidos, sino que recentra todo en el querigma, como corazón de la identidad cristiana y eclesial. El Papa dedicó especial atención a la demanda espiritual que crece entre las nuevas generaciones, patente durante el jubileo de los jóvenes. La nueva generación no tiene perjuicios hacia el Evangelio. Al contrario, muchos, cuando lo redescubren, desean conocerlo mejor, porque perciben que en él se esconde el secreto para ser verdaderamente felices. Ante la tentación de adaptar el mensaje para hacerlo más digerible, León XIV fue categórico. Ciertamente no es diluyendo los contenidos y suavizando las exigencias como se puede hacer atractivo el cristianismo, sino dando testimonio con humildad y valentía del camino, la verdad y la vida, que ha convertido y santificado a tantas personas. Para fundamentar esta convicción, el Papa recurrió a las palabras de Benedicto XVI. Lo que necesitamos en este momento de la historia son hombres que, a través de una fe iluminada y vivida,
hagan creíble a Dios en este mundo. Solo a través de hombres que han sido tocados por Dios, Dios puede volver a los hombres. León XIV ha pedido a los sacerdotes que respeten las normas litúrgicas y eviten abusos al celebrar la Santa Misa como un acto de fidelidad a la Iglesia y de humildad. El Papa ha exhortado a los sacerdotes a custodiar el respeto de los textos y de los ordenamientos de la liturgia, y ha recordado que el magisterio conciliar disuade a cualquiera de añadir o quitar o modificar algo en las celebraciones por cuenta propia. León XIV ha dedicado la catequesis de la Audiencia General del miércoles a la reforma litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II, con un mensaje que apunta directamente a quienes introducen cambios en los ritos sin autorización. En el marco de su ciclo de catequesis sobre los documentos conciliares, el pontífice ha abordado la Constitución Sacrosanctum Concilium para explicar la relación entre tradición y progreso en la liturgia, y ha concluido con una firme exhortación a los sacerdotes. Nadie puede alterar la misa por iniciativa propia. Citando un discurso de Benedicto XVI de 2011, ha señalado que no pocas veces se contrapone de manera torpe tradición y progreso, cuando en realidad los dos conceptos se integran. La tradición es una realidad viva y por ello incluye en sí misma el principio del desarrollo del progreso. Es como decir que el río de la tradición lleva en sí también su fuente y tiende hacia la desembocadura. La Sacrosanctum Concilium, ha explicado, establece como fórmula directriz conservar la tradición y apertura al legítimo progreso, distinguiendo dentro de la liturgia una parte que es inmutable por ser la institución divina, de otras partes sujetas a cambio, que en el decurso del tiempo pueden y aún deben variar, cuando ya no respondan a la naturaleza íntima de la misma liturgia. León XIV ha abordado los criterios que los padres conciliares fijaron para cualquier revisión de los ritos. Toda modificación debe responder a una utilidad verdadera y cierta de la Iglesia. Las nuevas formas deben nacer orgánicamente a partir de las ya existentes, y cualquier reforma ha de ir precedida por una concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral. El pontífice ha subrayado que el magisterio conciliar de este modo invita a evitar desorientar a los fieles, disuadiendo a cualquiera de añadir o quitar o modificar algo en materia litúrgica por iniciativa propia, y ha precisado que el progreso evocado por la Constitución conciliar sobre la liturgia no compromete en absoluto la comunión eclesial, más bien pretende confirmarla y favorecerla. El Papa ha cerrado su catequesis dirigiéndose de forma expresa a los sacerdotes que ejercen el ministerio de la presidencia litúrgica. Les ha instado a custodiar ese respeto de los textos y de los ordenamientos de la liturgia que nace de la actitud interior de disponibilidad y de entrega a Dios, manifestando humildad ante su grandeza y fidelidad sincera a la comunión eclesial. El cardenal Müller ha propuesto la creación de una prelatura personal para los lefebrianos, a la vez que ha rechazado que ordenen obispos sin permiso del Papa. El cardenal Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha advertido de que las consagraciones episcopales previstas por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X para el 1 de julio de 2026 no pueden justificarse ni dogmática ni moralmente, y ha subrayado que sólo la plena comunión con el Papa garantiza la catolicidad de cualquier comunidad eclesial. El cardenal Müller identifica la libertad religiosa como el principal punto de fricción doctrinal. A su juicio, los lefebrianos interpretan la declaración conciliar Dignitatis Humanae en clave del liberalismo relativista del siglo XIX, cuando en realidad el concilio distingue con precisión entre la libertad religiosa como derecho natural de la persona y la libertad del hombre para responder con razón y voluntad a la palabra revelada de Dios.
Müller subraya que paradójicamente es precisamente la libertad religiosa y de conciencia la que permite a los católicos en la Unión Europea oponerse legítimamente al aborto, la eutanasia y la redefinición del matrimonio natural. El cardenal también opina que la imposición dogmática por parte del Estado es anacrónica. Respecto al ecumenismo, Müller recuerda que el Vaticano II no cuestionó la unicidad de la Iglesia de Cristo, como reafirmó la declaración Dominus Iesus del año 2000 bajo la dirección del entonces cardenal Joseph Ratzinger. El concilio buscó más bien reconocer la buena fe de los cristianos no católicos y abrir caminos hacia la unidad en la fe, los sacramentos y la constitución eclesial. El purpurado explica la distinción clásica entre la validez y la licitud de los sacramentos, apoyándose en la doctrina de San Agustín contra los donatistas. Recuerda que la eficacia de los sacramentos no depende de la santidad o la situación canónica del ministro, sino de Cristo, que es quien actúa en ellos. Por ello, las consagraciones episcopales realizadas sin mandato papal serían válidas, pero gravemente ilícitas. Sin embargo, advierte Müller, la validez sacramental no constituye una justificación moral. Nadie tiene derecho a la consagración episcopal que pertenece a la Iglesia y no a grupos particulares, para garantizar la supervivencia de su organización de mero derecho humano. Solo en una situación extrema de persecución, con el contacto con Roma completamente cortado, podría justificarse la consagración de un obispo sin mandato pontificio. Müller muestra que en una declaración dirigida al Papa León XIV en mayo de 2026, la fraternidad reclama la retractación de los que califica como errores conciliares y postconciliares que se habrían infiltrado en la Iglesia. La fraternidad reitera su exigencia de que no exista un Estado religiosamente neutral y de que la Iglesia someta al Estado a Cristo y a sí misma. Para Müller, la fraternidad debería indicar en qué estados pretende aplicar ese programa, y añade que el magisterio nunca ha cuestionado la convicción de que la Iglesia es la única comunidad en tradición apostólica que puede apelar a la fundación de Cristo. Preguntado sobre si la situación constituye formalmente un cisma, Müller reconoce que la cuestión se ha dejado deliberadamente en suspenso. Algunos han hablado de cisma, otros no. Oficialmente se dejó en el aire para no consolidar con formulaciones duras la situación que precisamente se quería superar. Según el cardenal, el cisma formal requiere una separación consciente de la Iglesia, sus enseñanzas y los criterios de su unidad, especialmente el Papa. La fraternidad no lo ha declarado formalmente, sino que se entiende a sí misma como una comunidad de emergencia, que mantiene la distancia hasta que los millones de católicos caídos en el modernismo y el Papa regresen a la Iglesia que, según su visión, la fraternidad ha preservado como resto santo. Müller insta a los lefebrianos a no repetir los errores de los donatistas, los jansenistas y los veterocatólicos. Un extremo no justifica el otro, ni el progresismo, que entrega la verdad revelada a las corrientes del momento, ni el tradicionalismo, que reduce la tradición de la Iglesia a unas pocas ideas fijas, pueden ser el camino. Como vía de reintegración, el cardenal sugiere que la fraternidad podría ser reconocida como una prelatura personal, siempre que acepte la enseñanza de la Iglesia en su integridad, incluidos los decretos del Vaticano II, tal como han sido interpretados auténticamente por los obispos en unión con el Papa. La profunda crisis que afecta a la Iglesia alemana debería hacer recapacitar a sus dirigentes y dejar de considerarse el centro del mundo, ha dicho el cardenal alemán Kasper. El cardenal alemán Kasper ha lanzado una advertencia a la Iglesia Católica en Alemania. Quien actúe con arrogancia o pretenda marcar el rumbo al resto de la Iglesia Universal solo conseguirá el efecto contrario. Ese sería el mejor método para hacerse impopular en el mundo, afirmó en Stuttgart. Las declaraciones tuvieron lugar en la jornada Dios en el mundo de hoy,
organizada por la Academia de la Diócesis de Rottenberg-Stuttgart con motivo del 25 aniversario de la elevación al cardenalato del que fue su obispo diocesano. Casper participó como invitado de honor. El cardenal fue explícito. Los consejos al estilo de nosotros decimos cómo debe seguir esto. Ya no los acepta nadie en la Iglesia Universal de hoy. Tampoco en África, precisó. En Alemania, en cambio, se vive lo que describió como un pesimismo y escepticismo que se ha vuelto tan habitual. Casper cuestionó el diagnóstico que subyace el debate eclesial alemán. La crisis de Dios que afecta a Europa no es un modelo de futuro exportable, sino un fenómeno propio del continente. Esta crisis es un camino especial de Europa, afirmó. En África, por el contrario, el cristianismo no deja de crecer y el continente alberga ya más católicos que toda Europa. En Alemania estamos en una crisis profunda, reconoció el purpurado. Frente a esa situación, llamó a devolver el anuncio del Dios cristiano al centro del trabajo eclesial. El cardenal ofreció una formulación precisa. Es necesaria una ilustración de la ilustración, y ya está en marcha. El movimiento que situó la razón en el centro de la cultura occidental necesita, en su opinión, ser a su vez revisado y superado. Como muestra de que esa renovación es posible, Casper citó a Francia, la cúnica histórica de la Ilustración, donde aseguró que se están produciendo actualmente notables impulsos de vida cristiana. Ortega, el dictador nicaragüense, ha ordenado grabar todas las homilías para detectar alguna palabra que no vaya en la línea política de apoyo al gobierno. Rosalía Gutiérrez Huete Miller, presidenta de la Nicaragua Freedom Coalition, y cuya ciudadanía fue revocada por el régimen de Daniel Ortega en 2023, denunció el pasado viernes 29 de mayo que la persecución a los católicos en Nicaragua es recibida con silencio por la comunidad internacional, pese a la sistemática represión que ejerce la dictadura. La activista describió con precisión el grado de control que la dictadura ejerce sobre la vida religiosa del país. Todo tiene que ser aprobado por el gobierno, especialmente lo que los sacerdotes van a predicar el domingo, señaló. Según Miller, los espías del régimen asisten a los oficios religiosos no solo para tomar nota, sino también grabando lo que dice el sacerdote por si la homilía fue cambiada o hay alguna variación. La activista reveló que Monseñor Báez, obispo auxiliar de Managua, le respondió con una sola palabra cuando le preguntó por el estado de la Iglesia Católica en Nicaragua. Silencio. Quienes no están con el gobierno callan, añadió Miller, señalando que en algunas denominaciones han optado por colaborar con el régimen para eludir la persecución. Miller analizó las motivaciones profundas del régimen para reprimir a la Iglesia. Creo que Rosario Murillo tiene miedo del poder de la fe nicaragüense. Son valores que dan forma a sus convicciones y compromisos. Ella necesita controlar y reprimir a las comunidades de fe para impedir el proceso social y las protestas, porque eso les genera inmediatamente preocupación, afirmó. Lamentó especialmente la supresión de las procesiones de Semana Santa en todo el país. Sin embargo, afirmó, la fe no cede ante la represión. Las están celebrando dentro de las iglesias. Y eso me da tanto aliento, tanto orgullo, porque no pueden simplemente borrarnos. La fe se practica independientemente de todo, declaró. Nuestro editorial está dedicado a comentar la petición del Papa a los sacerdotes para que no cometan abusos en la celebración de la Santa Misa. Escuchar al Papa León, sus enseñanzas, sus discursos, es algo que me esponja el alma y la llena de gozo. Por ejemplo, esta semana ha dirigido un discurso al dicasterio para la evangelización, que ha pasado por ser, al menos esa era la opinión de muchos, uno de los más liberales dentro
de la curia romana. En este discurso, el Papa no ha podido ser más católico, más claro con las cosas que les ha dicho. Ciertamente, no es diluyendo los contenidos y suavizando las exigencias como se puede hacer atractivo el cristianismo, sino dando testimonio con humildad y valentía de el camino, la verdad y la vida que ha convertido y santificado a tantas personas. Y aunque citó al Papa Francisco, poniéndole de nuevo como maestro para seguir sus enseñanzas, no olvidó a Benedicto XVI, recordando estas palabras de ese pontífice. Lo que necesitamos en este momento de la historia son hombres que a través de una fe iluminada y vivida hagan creíble a Dios en este mundo. Solo a través de hombres que han sido tocados por Dios, Dios puede volver a los hombres. Que el Papa diga al dicasterio para la evangelización que no se puede aguar el mensaje, que hay que ser fiel a Cristo y al mensaje tal y como nos ha sido transmitido desde el inicio, desde la palabra y con la tradición, es un hecho que quizá muchos no sepan valorar, pero es importantísimo. Es la doctrina correcta dada por el sucesor de San Pedro. También esta semana, el miércoles, en la audiencia general, se refirió a la liturgia y citó a Pío XII, a San Juan Pablo II, a Benedicto XVI, y recordó que no fue intención del Concilio Vaticano II, cito literalmente, desorientar a los fieles, disuadiendo, no fue intención del concilio desorientar a los fieles, y él quiere disuadir a cualquiera de añadir o quitar o modificar algo en materia litúrgica por iniciativa propia. Por lo cual, el Papa concluía sus palabras con esta exhortación: animo a todos los sacerdotes a respetar los textos y las normas de la liturgia con apertura, humildad, confianza en la grandeza de Dios y con sincera fidelidad a la comunión eclesial. Sus mensajes, los mensajes del Papa León, es que no pueden ser más claros y no pueden ser mejores. No hay nada que objetar. También, por ejemplo, esta semana ha sido cuando se ha publicado la primera encíclica del Papa, Magnificat Humanitatis. Bien, una encíclica dedicada a comentar el impacto que la inteligencia artificial está teniendo ya y puede tener en el futuro para el porvenir y la subsistencia incluso de la humanidad. Leyéndola entera, he recordado otra encíclica, en este caso de San Juan Pablo II, Fides et Ratio, en la cual el Papa Wojtyła hablaba de que era necesario que la ciencia tuviera conciencia, sí a la ciencia con conciencia. Algo parecido dice en su resumen el Papa León sobre la inteligencia artificial. Sí a la ciencia, pero con prudencia. Sí a la ciencia, pero con conciencia, porque los riesgos de la inteligencia artificial, cuando se pierde esta perspectiva de la ética, basada en la ley natural y no solo en la ética específica de los católicos, los riesgos son muchos para el porvenir de la humanidad. Por ejemplo, señala que ahora el desarrollo de esta inteligencia artificial no está ni siquiera en manos de los gobiernos, sino de empresas privadas que van a buscar por su propia dinámica el máximo beneficio. Y habla del peligro enorme que tiene cuando se emplea para conseguir eso que se llama el transhumanismo, es decir, una especie de modelo de hombre perfecto, una nueva humanidad que olvida
la biología humana y que desde luego olvida lo que va unido al género que nos ha sido dado con nuestra naturaleza de hombre o de mujer. Sí a la ciencia con conciencia, prudencia y respeto a límites éticos. Lo mismo que en las dos citas anteriores, creo que es perfecto. Todo puede ser mejor, ciertamente, pero creo que es perfecto lo que está diciendo el Papa. Al menos yo no le pongo ninguna pega. Insisto que todo puede ser mejor, que la encíclica podía haber sido más referida a Dios en lugar de a los hombres. A mí me parece bastante bueno. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Papa está cumpliendo bien una de sus misiones, la de enseñar. Es una misión suya y es una misión importantísima. Pero el Papa tiene también la misión de gobernar. No solo enseñar, sino gobernar. El Papa no puede decir a los sacerdotes: os exhorto, os animo a no cometer abusos litúrgicos. El Papa tiene que decir: os exijo no cometer abusos litúrgicos. El Papa no puede decir: estoy en contra del bendicional que se ha aprobado en Alemania como consecuencia del sínodo alemán. No puede decir eso y luego no hacer nada para que ese bendicional deje de aplicarse. No puede decirles a los coptos que no va a haber bendiciones de parejas gay y después no hacer algo para que esas bendiciones dejen de producirse en Alemania. El Papa tiene que sentar doctrina y lo está haciendo bien, pero también tiene que gobernar. Y la impresión que algunos que están teniendo ya y que se está extendiendo poco a poco en la Iglesia es que su doctrina es correcta, pero que no tiene la capacidad de exigir que esa doctrina se cumpla. El Papa no es un animador, no es un exhortador, es alguien que propone el mensaje fiel a Jesucristo y lo está haciendo, pero también es alguien que gobierna, debe gobernar. Pongo un ejemplo. Esta semana he recibido un correo de una persona de un país americano que me cuenta que en su parroquia, el otro día, el párroco, antes de la comunión, dijo que vengan todos a comulgar. Todos, estén como estén, todos deben de venir a comulgar. Y añadió: es como si una madre hace un bizcocho y dice solo a algunos de sus hijos que vengan a comer una porción del bizcocho que ha hecho. Pero ¿cómo se puede comparar la Eucaristía con un bizcocho? Pero es que un bizcocho, un pastel, una tarta, es una cosa. La Eucaristía no es una cosa, es una persona. ¿Cómo se puede comparar que una madre invite a todos sus hijos a comer un pedazo del bizcocho que ha hecho con que nuestro Señor sea recibido, Él en su cuerpo y en su sangre, por personas que no están en gracia de Dios? Cuando esta persona dice a su sacerdote que esto no está bien, su sacerdote la insulta. Cuando esta persona escribe al obispo y le dice lo que está pasando, el obispo la ignora. Personalmente no entiendo cómo es posible que tantos en la Iglesia se muestren indiferentes ante estos continuos sacrilegios que son gravísimos. Que vengan todos a comulgar. Porque la Eucaristía es como un bizcocho. Pasividad, indiferencia, por la inmensa mayoría. El Papa tiene que gobernar. No basta con decir: animo a que no se cometan abusos litúrgicos. Exhorto a que no se cometan abusos litúrgicos. Animo y exhorto, y me parece mal
que haya bendiciones a todo tipo de parejas. El Papa tiene que gobernar. De lo contrario, el objetivo que él tiene maravilloso de unir a la Iglesia no se va a poder cumplir. Incluso él mismo va a perder su prestigio, porque va a aparecer ante muchos como alguien que tiene buenas intenciones, pero que no pasa de ahí y que al final, cuando no lleva esas buenas intenciones al gobierno, se convierte en alguien tolerante con las cosas que están mal, aunque diga que están mal y las rechace. Sé que esto que digo no es popular. Realmente yo soy consciente de que muchos quisieran que me callara y que no siguiera diciendo estas cosas, que, por ejemplo, en este caso, que el Papa tiene que gobernar. Soy consciente de que muchos intentan callarme a toda costa y haciendo lo que sea. Pero ¿cómo puedo callarme? ¿Cómo se puede consentir sin alzar la voz que se estén cometiendo sacrilegios en la Iglesia? Esta semana se ha sabido también el nombre de los 4 sacerdotes que serán ordenados obispos por la Fraternidad de San Pío X, los lefebrianos, sin permiso del Papa, cayendo automáticamente ellos y los ordenantes en la excomunión y por lo tanto produciéndose el cisma. ¿Es que hay alguien que no vea lo que está pasando? Porque yo creo que es bastante evidente. Cuando los lefebrianos dicen que van a hacer esta ordenación de obispos, aunque no tenga permiso del Papa, dicen que es para salvar a los fieles, salvar la doctrina, que estos obispos garanticen la continuidad de la sana doctrina. En el fondo lo que están diciendo es que en la Iglesia Católica, salvo ellos, no está ya protegida, salvaguardada esa recta doctrina y la recta celebración litúrgica. Decisiones como estas, de no aplicar lo que el propio Papa defiende, de no exigir que se cumpla, están dando argumentos a los lefebrianos. Ellos, al ver la tolerancia que se tiene con el mal en liturgia, en la enseñanza, en el dogma, tanto en el dogma como en la moral, al ver la tolerancia que se tiene y que no se hace nada más que decir esto es lo que hay que hacerlo, pero que no se exige que eso se haga, ellos, los lefebrianos, que están diciendo, somos nosotros los que conservamos la verdadera enseñanza, la verdadera liturgia, la verdadera doctrina moral. Y por eso están dispuestos al cisma. No bastará decir estáis excomulgados. Habrá que quitarles los argumentos diciendo en la Iglesia Católica se conserva la doctrina de 2000 años desde la palabra de Dios hasta nuestros días con la tradición íntegra y se conserva no solo porque la enunciamos, sino porque la practicamos. Repito, sé que muchos quieren verme callado cuando digo estas cosas, pero es que no puedo callar cuando contemplo tantos sacrilegios que suceden sin que pase absolutamente nada al que los comete, a los que los cometen. Una cosa más que hace referencia a la inteligencia artificial y que me afecta personalmente. Como esta semana se ha presentado la encíclica, quiero aprovechar para decirlo. Hay al menos 12 canales en YouTube que están publicando con inteligencia artificial, es decir, manipulando mi imagen, poniendo incluso mi nombre, canal de Santiago Martín, copiando con bastante exactitud mi voz para decir cosas que yo no he dicho y que ni se me ocurre decir. Por ejemplo, en uno de esos canales, uno de los programas que ponen donde salgo aparentemente yo, pero no soy yo, tiene
175.000 visualizaciones en ese programa, porque hablo de que el fin del mundo está ya próximo, de que van a ocurrir grandes desgracias, y salgo supuestamente yo en ese canal y en ese programa hablando de estas cosas que van a ocurrir. La inteligencia artificial puede ser maravillosa, pero si no hay un control, si no hay una ética, puede ser destructiva para la humanidad, en lo que el Papa señala el tema del transhumanismo, y para personas concretas, como es mi caso, donde se producen abusos flagrantes y no pasa nada, porque por más que denunciemos, YouTube no hace absolutamente nada, o si cierra ese canal, vuelven a abrir otro sin ninguna consecuencia. Rezamos por el Papa. Todos los días pido oraciones y rezo por el Papa. No es fácil lo que tiene que hacer. Está presentando excelentemente la doctrina. Ahora es su obligación gobernar y que esa doctrina sea llevada a la práctica. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia. Pueden seguirnos en nuestro canal de Magnificat.tv y Franciscanos de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.